Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day antilavado de dinero. Vamos a platicar el día de hoy sobre la UIF y las unidades de inteligencia financiera en el mundo. Hay algunos ajustes que se requieren hacer en las disposiciones de la LFPORPI respecto de cómo tienen a la UIF. Le dieron, no aparece en la ley, imagínense, aparece hasta el reglamento. Y entonces, sí se requiere hacer algún cambio por ahí importante en esta ley antilavado de dinero, pero valdrá la pena recorrer un poco qué onda con estas unidades de inteligencia financiera. Bien, soy Javier Martínez, mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden que si necesitan certificarse en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en PLD, o recertificarse en 2022, nosotros tenemos un diplomado en línea con duración de 60 horas que pueden estar tomando a la hora que ustedes quieran y que básicamente estamos con la transmisión en vivo lunes y martes de 16 a 19 horas. Recuerden que para renovar la certificación hay que volver a hacer el examen y aquí con nosotros tienes muchas ventajas. Tienes los videos, tienes acceso a cualquier hora, tienes evaluaciones similares a las del examen que puedes hacer las veces que quieras y recuerda que si tienes que inscribirte al examen para el 2 de julio del 2022, tendrás que hacerlo a más tardar el 13 de mayo del 2022. Ya falta poquito para llegar a esa fecha. De lo contrario, tendrás que hacerlo entre el 1 de agosto y el 9 de septiembre del 2022, meter tus papeles para hacer el examen el 5 de noviembre del 2022. Esto no lo dicen en el diario oficial del 6 de octubre del 2021. Y bueno, una ventaja que tendrías con nosotros es de que si te inscribes al diplomado de certificación desde hoy, por ejemplo, y no presentas el examen en julio, sino hasta noviembre, tendrás todo ese tiempo acceso a los cursos en línea, a los materiales, a los exámenes y todo, y bueno, por ahí vamos. Fíjense que hay un grupo Egmont. Este es un grupo de unidades de inteligencia financiera. Este es un grupo que tiene su sede en Bélgica y que se creó en 1995. Son unidades de inteligencia financiera especializadas en PLDFT, en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Veamos un poquito su objeto, la declaración de objetivos, la parte del grupo Egmont para ver qué onda y cómo vamos entendiendo el tema de la UIF en México. El grupo Egmont es una instancia que reúne a las unidades de inteligencia financiera del mundo. El 9 de junio de 1995 se reunieron en el Palacio de Egmont. Egmont es un palacio en Bélgica y dijeron, oye, pues necesitamos juntarnos para trabajar de manera conjunta y ser más eficientes. Ok. Formaron un grupo con las unidades de inteligencia financiera de los países que ya tenían una unidad de inteligencia financiera en ese momento y dijeron, oye, el objeto es que haya cooperación entre las unidades de inteligencia financiera. ¿Cuáles son las funciones? Pues combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, promover la firma de acuerdos interinstitucionales, proporcionar un foro para todo el mundo que tenga que ver con temas que ven las unidades de inteligencia financiera, hacer intercambio de información, eso también es importante, y con esto van a lograr el aumento de la eficacia de las unidades de inteligencia financiera. Y este punto 6 nos dice fomentar una mayor coordinación y apoyo entre las divisiones operativas de las dependencias miembros. Y 7,
promover la autonomía de funcionamiento de las UIF. Y lo dejé en negritas porque aquí es donde tenemos el problema actual en México que requiere que haya un cambio en la LFPORPI, en la ley antilavado. La declaración de Egmont de La Haya en el 2001 nos dicen que se debe expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera. Fíjense, hasta 2001, o sea, estamos hablando de que todo el siglo pasado no hicimos prácticamente nada al respecto. Compartir conocimientos y experiencias, ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las UIF, incrementar el uso de tecnología y ya hicieron una carta que la revisaron nuevamente en 2013. ¿Qué van a hacer? Van a unificar sus esfuerzos, van a intercambiar información, van a apoyar a los miembros, van a tener un canal seguro para el intercambio de información entre las UIFs del grupo Egmont. Ah, qué interesante. Fíjense, si yo fuese un grupo criminal, pues me interesaría saber qué se andan intercambiando de información estas unidades de inteligencia financiera y tendría muchos hackers tratando de interceptar esas señales, ¿no? Y entonces ellos tienen ya a nivel grupo un canal seguro, que bueno, en este momento ya nada es seguro, pero por lo menos es más seguro de lo normal, digamos. El texto establece los objetivos y principios básicos que vinculan a todos los miembros, el intercambio de la información y cooperación internacional y todos los procesos de apoyo y de cumplimiento. Ok, Egmont, entonces, oye, si yo soy de la unidad de inteligencia financiera, Egmont es el lugar en donde me van a apoyar, me van a decir cómo, o sea, si yo no supiera nada de este tema y yo soy alguien de la unidad de inteligencia financiera, en Egmont me van a dar mucho chance de poder avanzar rápidamente para ser eficiente en mis labores, ¿de acuerdo? Ahora, veamos qué pasa en México. Tenemos una LFPORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y aquí, básicamente, está como autoridad administrativa en esta ley la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después, dentro de la propia Secretaría, nos dicen en la ley que hay reguladores y supervisores y a la UIF no me la mencionan en la ley, me la avientan hasta el reglamento. Dices, oye, qué mala onda. Pues no le están dando la autonomía que se supone que debiéramos tener conforme a Egmont y conforme a Gafi. Pues sí, digamos que no queremos que la UIF se meta mucho. Ok, básicamente la Secretaría de Hacienda tiene una Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y de ahí parten los supervisores y órganos desconcentrados, de donde cae la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, y de la UIF tenemos el Superportal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, ¿no? O sea, el SAT le sirve a la UIF para obtener la información de las actividades vulnerables. ¿Qué dice el artículo 5 de la LFPORPI? Dice, la Secretaría será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo la presente ley y su reglamento. Recuerden que la ley antilavado de dinero no es una ley fiscal, es una ley administrativa. No por el hecho de estar en el SAT, tiene que ver con contribuciones o con el mundo fiscal. Oye, ¿y por qué la pusieron en el SAT? Pues no más, o sea, ¿para qué hacerlo fácil pudiéndolo hacer difícil? O sea, sí confunde mucho ese hecho de que esté dentro del SAT. Debieron haberle dado no sé, haber creado alguna otra dependencia, aunque hubiese estado dentro del SAT de entrada, pero debiese haberse llamado diferente, no SAT. Pero bueno, así está. De todas formas, no es el mismo portal del SAT que cobra impuestos al del SAT que tiene que ver con la LFPORPI. Para impuestos tenemos sat.gov.mx para la parte de
prevención de lavado y tenemos el spld.sat.gov.mx. Es probable que estés en el del SAT y le apachurras y ya te llevó a la otra página. No quiere decir que sea la misma página, te avienta de una a otra. Bien, dice el artículo 5 entonces, oye, aquí la picuda es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Oye, ¿y la UIF? Me vale gorro, aquí no hay UIF, sale. Facultades de la Secretaría de Hacienda. En el artículo 6 me dicen, oye, la Secretaría tendrá las facultades siguientes. Recibir avisos de actividades vulnerables, que son diferentes a las de las entidades financieras. Aquí sus actividades son recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, a que se refiere la sección segunda del capítulo 3. Capítulo 3 es de las actividades financieras y actividades vulnerables, sección segunda de las actividades vulnerables. ¿Ok? Entonces, aquí me está llevando específicamente a esta parte de las actividades vulnerables. Yo voy a recibir los avisos. Yo, Secretaría de Hacienda. Oye, ¿no debiera decir OIF? Pues sí, sí debiera decir OIF, ¿no? Eventualmente esa debiese ser el tema, pero no está así, es el tema. Otra, requerir información para la unidad de la PGR. Aquí, requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la unidad la información que le requiere en términos de la presente ley. Fíjense aquí todas las confusiones que hay. Cuando hablan de la unidad, no se refieren a la unidad de inteligencia financiera, porque en esta ley no existe la unidad de inteligencia financiera. Entró después y entró dentro del reglamento. Aquí se refieren a la unidad de la PGR. De inicio, actualmente la unidad de la FGR. Oye, pues sí, parece que se hicieron afuera de la basílica, ¿sí? Evidentemente la basílica se les hizo a un lado. Entonces, la Secretaría de Hacienda va a requerir información para mandársela a la PGR o a la FGR, ¿no? Para no meternos aquí con el término de unidad. Hay muchas personas que no están tan metidas en el tema y cuando analizan la ley se confunden y piensan que cuando dicen unidad se refieren a la unidad de inteligencia financiera porque sería lo lógico. Pero no se refiere a eso. Después, la tercera me dicen, oye, las facultades de la Secretaría de Hacienda es coordinarse con otras autoridades. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen actividades vulnerables para prevenir y detectar lavado de dinero, actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley en los términos de las disposiciones legales aplicables. Otro problema que tiene la LFPORPI es que no menciona textualmente financiamiento al terrorismo. Dice, oye, pero no, ¿para qué la menciono si ya dice operaciones con recursos de procedencia ilícita? No manches, o sea, puede haber financiamiento al terrorismo con recursos que no son de procedencia ilícita. Ah, sí, cierto. Bueno, ya veremos cuándo se cambia eso también. 4. Presentar denuncias al Ministerio Público, en este caso a la PGR. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación. ¿Cuándo? Con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos. Ah, ok. Entonces, la Secretaría de Hacienda no es policía, la Secretaría de Hacienda está en el ámbito administrativo. Cuando detecte algún problema, le va a decir a la PGR, a la FGR actual, oye, vengo a denunciar estos hechos. Y entonces ya ellos dirán, ¿sabes qué? De acuerdo, procedo a perseguir a estos delincuentes o como le hacen en México con toda la impunidad que tenemos. Van a decir, vamos a abrir el expediente de investigación.
No manches, investiga, no abras tus expedientes, investiga. Pero bueno, ese ya sería otro choro. Es como parte de un lazo, de un paño de lágrimas. Otra facultad que tienen es requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley. Ah, ok, a ver, déjame entender. Tú en el ámbito administrativo me puedes decir, a ver, Javiercito, vente para acá y explícame qué pex con estas operaciones, porque parece que aquí hay lavado de dinero o que no cumpliste adecuadamente, o hay dolo, no sé, algo. Eso lo puede hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito administrativo. Ok, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿quién? Bueno, ella va a decidir con quién lo hace, pero no lo manda al reglamento, como ya veremos un poquito más adelante. Recurso de revisión. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas. O sea, si hay una multa de la ley antilavado, no aplica el Código Fiscal de la Federación, aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y entonces no aplica un recurso de revocación, aplica un recurso de revisión y esto también lo van a ver aquí en la Secretaría de Hacienda. Emitir las reglas de carácter general para efectos de esta ley para mejor proveer en la esfera administrativa y otras, las demás previstas en otras disposiciones de esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Ok, esto es lo que está en la Secretaría de Hacienda en la ley y cuando llegamos a la unidad de inteligencia financiera es una unidad administrativa, está dentro de la unidad administrativa central de la Secretaría de Hacienda y es diferente a lo que se menciona como unidad, que sería la unidad de la PGR. Yo le cambiaría ese nombre, si le van a meter tijera a la ley, no le llamen unidad a la unidad de la PGR y a la otra unidad de inteligencia financiera. Cuando aparezca solito unidad se refiere a los policías, cuando aparece unidad de inteligencia financiera se refiere al ámbito administrativo. Habrá que cambiar ese nombre, pero bueno, ya veremos. Vámonos a corte y regresamos a ver qué tenemos en la unidad de inteligencia financiera y cuáles son los cambios que se entiende debiesen ya considerarse en la LFPORPI. Vamos a corte. ¿Necesitas capacitación, asesoría o servicios en prevención de lavado de dinero? En Tax Day tenemos a tu servicio diplomados, cursos, talleres y asesoría especializada en prevención de lavado de dinero. Si formas parte de una entidad financiera como oficial de cumplimiento, auditor interno o auditor externo, tenemos el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD. Si tu empresa es un sujeto obligado a cumplir con las disposiciones antilavado de dinero por realizar actividades vulnerables, tenemos para el representante PLD el diplomado de 60 horas en línea para la certificación en la Unidad de Inteligencia Financiera en PLD. También contamos con el diplomado de 80 horas en línea para cumplir la ley antilavado de dinero por actividades vulnerables, que consta de 4 módulos que puedes cursar por separado. Las disposiciones PLD, el cumplimiento de las obligaciones, la elaboración del manual, los medios de defensa en PLD. En Tax Day, generando seguridad en los negocios, también prestamos asesoría, servicios y elaboración del manual PLD. Solicita una cotización o ponte en contacto con nosotros en nuestra página web taxday.com.mx, al correo contacto@taxday.com.mx. Síguenos en Facebook y YouTube como Tax Day México. Bien amigos, estamos de vuelta, estamos platicando sobre la unidad de inteligencia financiera, ahora ya en México. Partimos de Egmont para ver qué pasaba en el mundo y llegamos a México y decimos, oye, la que está arriba es la Secretaría de Hacienda y la UIF me la mandaron hasta el reglamento de la LFPORPI. Cuéntame, Alondra, ¿qué onda? Buenos días, Javi. Tenemos las siguientes preguntas. La primera es de Carlos.
Y dice, tenemos problema porque se haya ido Santiago Nieto de la UIF. A ver, se va Santiago Nieto de la UIF, eso ocasiona un problema, pues pudiera causar un problema, pero de tipo operativo. Digamos que dentro de la propia unidad de inteligencia financiera tendrán que coordinarse para ver ahora quién asume las responsabilidades, quién ve los pendientes, etcétera, pero en estricto sentido nadie es indispensable en ningún lado. O sea, debiéramos ser capaces de que si un titular sale de un lugar, pudiera ponerse a otra persona sustituyéndola. O sea, no debiese haber broncas con hacer enroques. No creo que haya un problema real con ese tema. De todas maneras, al Santiago Nieto no lo pelaban, tenía que estar por ahí diciendo, oigan, ya revisen las reformas a la LFPORPI, ya la Gafi nos está pisando los talones y todo el mundo, pues no lo pelaba realmente, como esperemos que ahora pase algo, pero pues hasta ahorita no ha pasado nada. Luego. La siguiente es, el otro titular de la UIF es político, ¿tiene el perfil para estar en Egmont? Egmont de alguna forma es una unidad de inteligencia financiera especializada donde están todas las unidades de inteligencia financiera. También pudiera haber algunos temas ahí del hecho de que el titular de la UIF no sea necesariamente técnico, pero tampoco es algo que no se pueda brincar. Si tiene personas técnicas que puedan ver los asuntos y tienen estas personas atribuciones para poder estar en Egmont, tampoco le veo mayor problema. Más bien el problema es de la propia unidad de inteligencia financiera como tal, que no tiene la autonomía que requiere Egmont o que requiere Gafi. Fíjense, eso sería un poco lo que tenemos que ver ahorita. Tenemos una unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda. Esto viene dentro del reglamento de la ley antilavado de dinero. Sí, no está en la ley, está hasta el reglamento. Dice la UIF, además de las atribuciones que le confiere este reglamento, el reglamento interior de la Secretaría y demás disposiciones jurídicas aplicables tendrá las siguientes. ¿Qué es lo que puede hacer la UIF? Puede emitir los criterios. De hecho, gran parte de lo que hacemos en la ley antilavado de dinero, en la LFPORPI, tiene que ver con criterios de la UIF. Oye, la ley dice esto, el reglamento dice esto, las reglas de carácter general dicen esto, y hay un criterio de la UIF. ¿Cuál gana? El criterio de la UIF, ya todo lo demás fuera. ¿Por qué? Porque dijimos, o dice el reglamento, que la UIF puede interpretar para efectos administrativos la ley, el reglamento, las reglas de carácter general y demás disposiciones que de estos emanen, excepto por lo que se refiere a las atribuciones que correspondan a la unidad. Oye, no manches, sí confunde unidad, UIF. Bueno, sí, cuando dicen unidad se refieren a la unidad de la PGR. Ok, entonces, en el mundo administrativo los criterios de la UIF son los que mandan, digamos. Hay por ahí quien se defendió y dijo, oye, que no sé qué, que viene en un reglamento. No, dijeron, no, está bien. Y entonces, pues ya, la verdad legal es que esto está bien. 2, pueden requerir información por actividades vulnerables. Requerir a quienes realicen las actividades vulnerables, a que se refiere el artículo 17 de la ley, la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. Y en el otro caso, los otros que no son, los que no son entidades financieras. En el caso de las entidades financieras, eso lo requiere directamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o la CONSAR. ¿Ok? Ellos tienen que ver con formatos de avisos. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los avisos. ¿De cuáles avisos? De los avisos que tenemos para actividades vulnerables diferentes a los de entidades financieras.
puede determinar y conocer de los medios de cumplimiento alternativos, por ejemplo, los que utilizan los agentes y apoderados aduanales, etc. Puede suscribir convenios con entidades colegiadas y eso es lo que puede hacer conforme a esta ley. Oye, pues sí se ve como que no quedó bien este choro, o sea, sí, la regaron un poquito, pero es raro que la rieguen, o sea, nomás para que vean que no hay nadie perfecto. Pero bien, veamos esta, es, digamos, el último tema donde ya vienen varias de los proyectos de reformas y juntos han venido quitando y cambiando y poniendo, y ya dejamos este que se supone que sería el último, ya viene del año pasado, ya no se ha hecho nada, se tendrá que hacer algo, pero ahí estamos. Dice, esto viene de la Cámara, viene del Senado. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LFPORPI, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo esto se movería con todos estos proyectos que tenemos aquí. Trae varios. Vamos a ver solo el que tiene que ver con las modificaciones para que la UIF esté, digamos, en el lugar correcto. A, con fecha 2 de octubre y 20 de noviembre de 2018. O sea, digamos, noviembre del 2018, noviembre del 2019, noviembre de 2020 y ya. Digamos que tiene 2 años y medio que tenemos esto presentado por la senadora Minerva Hernández de Acción Nacional. Presentó sendas iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la LFPORPI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones y de aquí tendríamos que revisar. En términos normativos, la iniciativa contiene los siguientes propósitos. 1. Trasladar las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Unidad de Inteligencia Financiera e indicar que dicha instancia tendrá autonomía técnica y de gestión y estará a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos con las operaciones referidas. Oye, sí, no manches, ¿por qué no pusiste esto así de inicio si eso ya se estaba solicitando por Egmont? Entonces, tendríamos que haber cuidado ese punto, pero dijeron, no le demos autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera, dejémoslo como un ayudante de la Secretaría de Hacienda y entonces ahí tendríamos que hacer ya las reformas. De lo contrario, seguiremos con taches en las evaluaciones de Gafi. 2. Facultar a la UIF para coordinar con los 3 órdenes de gobierno los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, la que debiera coordinar sería la UIF, no la Secretaría de Hacienda, ayudada por la UIF. Sería un poco la idea. 3. Establecer a nivel local las unidades de inteligencia patrimonial estatales, las cuales se encargarán de recibir y analizar la información relacionada con el lavado de dinero, así como la prevención y detección de las operaciones en comento. Y 4, plantea que quienes realizan actividades vulnerables no financieras mantengan medidas de control, incluyendo la revisión por parte de un auditor externo. Esa ya no tiene que ver con la UIF, pero pues yo soy auditor, eso nos daría chamba, pero bueno, ese sería otro tema. Básicamente, estos cambios nos llevan a que se le dé la debida importancia a la UIF en México dentro de la ley. Regresamos nada más para ver cómo está el artículo 5 de
de la LFPORP. Y dice artículo 5, la Secretaría será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo la presente ley y su reglamento. Ahí termina el artículo. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende incluirle un párrafo adicional donde diga, primero sigue diciendo lo de la Secretaría de Hacienda y después nos dice que la unidad de inteligencia financiera tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La unidad de inteligencia financiera tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo del análisis, la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¡Ay, güey! Entonces, la UIF no debiera estar en el reglamento, debiera estar en ley, claro, y debiera tener autonomía técnica. O sea, ya debiera ser una unidad de inteligencia financiera mayor de edad, ¿no? O sea, parecía que la patria potestad de la unidad de inteligencia financiera la tiene la Secretaría de Hacienda y eso no es lo que buscan las disposiciones internacionales que le dan vida a estas figuras. ¿Qué les parece? Suena por demás interesante. ¿De acuerdo? Ok. Es esta información muy importante, ojalá y les sea de utilidad y ya veremos, estos cambios eventualmente en algún momento van a pasar, debieran pasar. Recuerden que Gafi nos puso muchos taches y dentro de esos taches nos tienen en una supervisión intensificada. O sea, oye, ya cumple. Y bueno, esperemos que para ¿qué será? Octubre, noviembre, viene otra revisión adicional para ver si ahora sí ya cumplimos lo que dijimos que íbamos a cumplir. No hemos cumplido muchos de los puntos, este sería uno de ellos y eventualmente tendríamos los cambios. Espero que ahora que se reúna de nuevo el Congreso de la Unión, en el mes de septiembre debiera estar programado. Ya lo iremos viendo, lo platicamos en cada una de las semanas. Los invitamos a que le den me gusta a Tax Day México, que se metan a YouTube para que también formen parte de los seguidores del canal de Tax Day México de YouTube y puedan estar notificados de los videos que vamos subiendo. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos para servirles. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.